Decía que qué grato es y qué confortante es poder estudiar la Biblia, hermanos. Es algo impresionante conocer la persona de Dios, conocer la persona de Cristo, conocer del Espíritu Santo, conocer la verdad, porque su palabra es verdad, conocer la verdad y llevarla en nuestro corazón en obediencia. Ese es el punto principal. Si vamos a estudiar la Escritura, queremos obedecerla, queremos no solo conocerla, sino llevarla a la práctica. Y no solo eso, sino conocer también todas las advertencias que la palabra de Dios nos da para no caer en trampas. Hay mucha advertencia para no caer en trampas del enemigo que nos deja el Señor aquí en su palabra. Y es precisamente lo que hoy hablaremos sobre estas advertencias de no confiar en los falsos personajes, en los falsos maestros, en los anticristos. Vamos a entrar a un tema muy especial que Juan menciona aquí, los anticristos y los cristianos. Y vamos a comenzar esta mañana, vamos a comenzar este día de hoy con 3 características que nos van a permitir identificar a los anticristos a fin de entender la gran amenaza que estos anticristos representan. 3 características que amenazan a la iglesia, a los creyentes, los anticristos, y con los cuales podemos identificarlos. Y seguramente tú que estás acostumbrado a leer la Biblia ya has identificado estas amenazas ahí. Aquí comienza una sección de lo que hemos venido estudiando, comienza una sección completamente nueva. Aquí tiene un ligero, aunque es nueva, hay un vínculo, hay un pequeño vínculo con el que hemos estado tratando antes, cuando Juan les ha dicho a estos creyentes que el mundo pasa. ¿Recuerdan esto? Versículo 17, el mundo pasa, ¿recuerdan? Ahora, observen, ahora les pide que perciban que en realidad está próximo a su fin. Este tiempo está próximo a su fin. Ya es, ¿qué dice? Ya es el último tiempo. Antes les decía el mundo pasa y ahora les continúa hablándoles a ellos y les dice ya es el último tiempo. Es el último tiempo, como lo van a demostrar o lo demuestran varias señales. Entre esos están los anticristos, los que amenazan las iglesias y aún fuera de la iglesia. La preocupación entonces aquí, hermanos, observen la preocupación principal del apóstol Juan, es un surgimiento de un grupo que se van a oponer o que se oponen a la fe cristiana. Juan está preocupado porque hay un grupo que se quiere oponer a la fe cristiana y entonces es necesario que a este grupo se les desenmascare para que se vea lo que realmente son, para que demuestren lo que realmente son y poner a los anticristos de esta casta sobre aviso respecto a lo que están enseñando. Quiere llevar a los creyentes, les quiere animar, observen lo que estos están enseñando, observen que son falsas doctrinas. Entonces, estos creyentes deben tener discernimiento espiritual para no descarriarse. Y hermanos de la iglesia, amigos de la iglesia, yo les pido esto también a ustedes. Han pasado muchos años que tenemos aquí en esta iglesia y les pido, hermanos, discernimiento para que ustedes no se vayan a descarriar. Puede haber muchas personas que han permanecido por muchos años, pero salen. Y eso lo vamos a ir explicando hoy. Salen porque hay ciertos propósitos, salen porque hay ciertas cosas que se presentan dentro de la iglesia y aquí Juan nos lo va a mencionar. Así es que vamos a tener ese discernimiento espiritual para no descarriarnos. ¿Por qué? Porque es un peligro, hermanos. Porque es un peligro, amigos. Como lo ha sido desde siempre, no es un peligro de hoy, lo ha sido desde siempre. Escuchar a los enemigos de Dios es un peligro. ¿Están de acuerdo conmigo? Es un peligro. Si tú observas bien, la Biblia nos enseña desde sus inicios, desde un principio, desde que tú abres la Biblia, desde el Génesis, nos enseña, hermanos, la oposición que siempre ha existido en contra de Dios. ¿Recuerdan esto? Lo vemos. La primera oposición, ¿cuál fue? ¿Cuál vimos? Sería la propia caída de Satanás, ¿no es cierto? Este ángel, su propia caída, lo hemos estudiado en Génesis 3, la caída que cuando habló con Eva, la incitó a pecar, ¿no es cierto? Y obviamente Adán peca abiertamente en contra de Dios, pero ahí está la oposición a la realidad, a la verdad de Dios. Recuerdan que le decía, Eva,
no, tú no vas a morir, siempre en oposición a Dios. Lo vemos también en otros pasajes del Génesis, ahí en el capítulo 6, ustedes recuerdan el diluvio, la maldad de los hombres va acrecentándose, Satanás tratando de echar abajo el plan de nuestro Señor, y si tú sigues adelante vas a encontrar todavía más eventos importantes. Por ejemplo, la Torre de Babel. Todos en ese tiempo hablaban un idioma, pero la soberbia de estos hombres los lleva a un desafío en contra de Dios. Recuerdan en Génesis capítulo 11, en sus primeros versículos, ahí está este desafío de estos hombres tratando de ser soberbios en contra del Señor. Y siempre ha habido un poder sobrenatural, siempre ha habido un poder muy cruel, muy malvado, y está encabezado ¿por quién? Por Satanás. Satanás y toda su fuerza de maldad. Ahí está encabezado todos aquellos ángeles que arrastró junto con él para que fueran ángeles caídos, que van y se oponen constantemente al plan de Dios para nosotros, para el mundo, para todo lo que tiene él diseñado. Se oponen constantemente a Dios y quieren con esto confundir a los hombres y llevarlos obviamente a la desobediencia de Dios. Esto es lo que quieren hacer. Entonces Satanás, si se dan cuenta, siempre se muestra como uno de los principales, o como el espíritu principal de los opositores, de los anticristos, ¿no es cierto? Satanás es el primero que se presenta ahí como el ejemplo del espíritu del anticristo. Ahí está. Y ahorita vamos a ver qué es esto. Es el que fortalece a innumerables anticristos que le han seguido. Esa es la realidad. Muchos anticristos han seguido a Satanás y él fortalece, él los engrandece a estos hombres y seres también. Ahora bien, antes de entrar a las características que ahí están, y como decía, las podemos ver a la luz de nuestros ojos, antes de entrar a las características de los anticristos, que por cierto, si tú lees el texto, es el tema principal de Juan. Juan no se quiere enfocar a una sola persona, que es el anticristo. Ojitos, es el último tiempo, según habéis oído, que el anticristo, aquí está, no se quiere enfocar solamente a esta persona. Aquí hay un plural, viene ahora y han surgido, ¿qué? Muchos anticristos. Aquí está el plural, aquí hay un singular. Juan quiere hacer referencia no al anticristo, sino a los anticristos, porque quiere prevenir a los lectores, a los oyentes, en cuanto a este tipo de personas. Esa es la dirección que Juan quiere dar entonces aquí. Realmente no está interesado en identificar a un individuo en particular. Juan está apuntando hacia aquellas personas que niegan la deidad, que niegan la humanidad de nuestro Señor Jesucristo y que ha sido desde siempre. ¿Quiénes son estos? Los anticristos. Entonces, veamos cómo estos anticristos han aparecido en escena, cómo es que estos anticristos han llegado, y esto nos lo deja ver el versículo 18, hermanos. El versículo 18 nos deja ver esto, y por lo tanto, si ahí nos deja ver varias cosas, es importante entender algunos conceptos que se manejan en este versículo cuando viene la aparición de todos estos anticristos, cómo es que van llegando aquí. Versículo 18, muy importante en varias palabras aquí que tenemos que entender para después ver las características. Observen este texto, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Una de las cosas de saber que viene el último tiempo es que está la aparición de los anticristos. Estamos en ese último tiempo, ahorita lo voy a explicar. Pero aquí lo primero que vemos y que nos deja ver es la palabra hijitos. Juan, ¿cómo llama a estos hombres? Hijitos, como aquellos que pertenecen a la familia de Dios. Aquí nos deja ver que Juan está hablando a los creyentes, está advirtiendo a los creyentes, está anticipándolos, dándoles a conocer lo que Juan conoce ya desde el pasado, lo que sabe del futuro. Juan está aquí hablando a esto que es la familia de Dios. Y no solamente esto nos deja ver esta frase, hijitos, también nos deja ver que Juan ya es una persona grande. Juan ya es un anciano, y hermanos, como autoridad, hablaba yo con mi esposa hace poco, los ancianos han perdido toda autoridad hoy en día, ¿verdad? De verdad, tú lo ves un anciano y dices, no sabe nada. No, déjame decirte que hay mucha consejería en ellos, en todos los ancianos.
no menospreciemos, y esto es un punto aparte, no menospreciemos a nuestros ancianos, hermanos, obviamente ancianos sabios en la Escritura, sabios en la fe, maduros en la fe, pero Juan aquí cuando les llama así nos deja ver que ya es una persona adulta, ya es un hombre maduro, una persona que tiene autoridad y que por su madurez, que por su entendimiento, obviamente era el apóstol, estuvo cerca de nuestro Señor Jesucristo, por su entendimiento puede analizar la escena espiritual que se está presentando no solo en el momento que Juan está viviendo, en el primer siglo, los primeros 90 años, sino también por los eventos futuros que él ya conoce y sabe. Recuerden ustedes que ahí está la carta de Apocalipsis y Juan tiene mucha información en cuanto a esto. Entonces tiene una autoridad en cuanto al presente y tiene una autoridad en cuanto al futuro. Entonces Juan, como un buen pastor sabio, como un buen pastor sensible, advierte a todas estas personas, está advirtiendo a toda esta gente, y es lo que me gusta mucho, hermanos. En un sentido yo quiero advertirles también esto. Advierte Juan en ese tiempo y nos advierte hoy también a esta iglesia del peligro inminente que acecha dentro de las congregaciones cristianas. Juan quiere advertirnos, hay peligros dentro de las congregaciones cristianas. Juan entiende perfectamente la era de pecaminosidad que se está dando en ese tiempo en la que estos creyentes están viviendo. Él sabe que hay peligro en ese tiempo también. ¿Por qué? ¿Por qué entiende esto? Juan les dice, hijitos, y aquí está la clave. ¿Por qué entiende esto? Ya es el último tiempo. ¿Qué significa esto del último tiempo? Bueno, Juan parece indicar que el periodo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo es la última hora, es el último tiempo. Y realmente muchos teólogos están de acuerdo con esto. Este último tiempo es el periodo de la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿en cuál tiempo estamos, hermanos? En el último tiempo. Este es el tiempo. Juan sabía que había peligro en ese tiempo. Tú y yo sabemos que hay peligro en este tiempo. ¿Hay anticristos hoy en día? Seguro, lo vamos a ver. Entonces, a esto se refiere a la época actual, se refiere a esta época perversa, que es una de estas dos eras, en cuanto a la primera venida del Señor Jesucristo, la segunda venida del Señor Jesucristo. Te pongo un ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, cuando dice Pablo a los Corintios, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos ¿a quiénes? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Entonces estamos en ese periodo, y este último tiempo va a concluir cuando Cristo ¿qué? Regrese. ¿Se dan cuenta de esto? Su segunda venida. No estoy hablando del arrebatamiento, estoy hablando de su segunda venida, cuando Cristo regrese. Entonces la era por venir abarca todo el futuro, esa era que viene, abarca todo el futuro, incluyendo el reino milenial, el reinado terrenal de Cristo durante esos 1000 años. Es toda esa era que se abarca. Entonces aquí Juan continúa, les dice, hijitos, este es el último tiempo, entendemos esta parte ahora. Y según vosotros, observen, y según vosotros, ¿qué dice? Oísteis que el anticristo viene. Según vosotros, oíste que el anticristo viene. Sigue diciendo aquí en el verso 18, ustedes ya escucharon que el anticristo viene. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo es que estas personas de aquella época ya sabían que el anticristo habría de venir? Bueno, acuérdense, está el Antiguo Testamento. Con ellos sí está el Antiguo Testamento. Por medio de los profetas del Antiguo Testamento, estos creyentes a quien Juan escribe, habían ya escuchado, ya sabían sobre el anticristo. ¿Quién es uno de estos? Está Zacarías, hay muchas formas de verlo, pero por ejemplo está Daniel, es uno de los más fáciles de entender en este sentido del anticristo. Está el profeta Daniel, habla de este hombre, Daniel habla de este anticristo y deja ver que este hombre va a ser un líder, ¿no es cierto? Nos deja ver que va a ser un líder mundial, el anticristo. Recuerden que el anticristo es un ser humano, es la bestia que se menciona ahí en Apocalipsis. Entonces es un ser humano, es un líder que está motivado por Satanás, es su dirigente, está satánicamente motivado, y este líder llegará a Jerusalén en algún tiempo y va a imponer toda su voluntad sobre Jerusalén, al grado, hermanos, que se exaltará
por sobre todas las demás personas, y dioses en minúscula, se va a exaltar sobre personas, sobre dioses, y va a causar muchos estragos, va a haber muchas matanzas. Según lo que leemos ahí, Daniel capítulo, léelo tú, no nos va a dar tiempo, pero léelo capítulo 7, capítulo 8, partes del capítulo 9, ahí está todo referente a este anticristo. Pero no solamente ellos lo sabían. Entonces, cuando él dice esto, lo que quiero llevarlos es a este punto. Y según vosotros oíste, ahora entendemos que sí lo habían escuchado. Ellos por el Antiguo Testamento. Pero antes de esto, ya había llegado nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Ya estaba el Señor Jesucristo. Y recuerdan cuando el Señor Jesucristo está dando sus enseñanzas de los anticristos y de los falsos maestros. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos os engañarán. El versículo 24 de Mateo 24 también dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a quienes, a los escogidos. ¿Se dan cuenta? Esto es tremendo, hermanos. Estamos en este tiempo y esto puede acontecer hoy en día. Hay muchos que han salido porque han sido engañados, hermanos, en muchas iglesias. Entonces, ellos tenían no solo la enseñanza en el Antiguo Testamento, también la tenían en el Nuevo Testamento bajo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando está dando este mensaje. De modo que Juan tenía razón cuando dice: vosotros, ¿qué? Vosotros oísteis que el anticristo viene. Juan tiene razón, ahí está en esta parte B del versículo 18. En aquel tiempo, por otra parte, no solamente en el Antiguo, sino y el Señor Jesucristo, en aquel tiempo, recuerdan ustedes, ya algunas cartas estaban circulando. En este caso, Pablo ya había escrito algunas cartas. Esta carta de Primera de Juan fue por los años 90 más o menos, y Pablo ya había escrito algunas cartas antes, y ellos pueden leer estas cartas en el Nuevo Testamento, entre ellas la que escribió Pablo a los tesalonicenses. Ahí en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, del capítulo 2, el apóstol Pablo habla claramente aquí, hermanos, manifiesta, dice que va a estar el hombre de pecado, quien es el anticristo. Segunda Tesalonicenses 2, versículos 1 al 12, puedes leerlo todo, pero te leo estos versículos nada más. Versículo 1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, está diciendo, un día nos vamos a reunir, Él va a venir, nos vamos a reunir con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover falsamente de vuestro modo de pensar. No se dejen mover en cuanto a su forma de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dicen, pronto va a estar el arrebatamiento, pronto ya está aquí, y estaban siendo engañados en cuanto a eso, porque ¿quién conoce el día y la hora? Nadie. Observen, versículo 3, 2 Tesalonicenses 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. Cristo no va a venir sin que antes llegue todos aquellos apóstatas. ¿Y qué es la apostasía, hermanos? No es más que yo he creído en esto y ahora me aparto y me alejo de mi creencia primaria. ¿Se dan cuenta de esto? Esto es la apostasía. Se van a alejar. Y dice, no se engañen, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y observen, aquí clave, y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es este? La bestia, el anticristo. Se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es el objeto de culto, tanto que se sienta en el templo. ¿Recuerdan esto? Va a ser esto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. ¿Se dan cuenta? Ahí está, hermanos. Pablo mismo también ya les había dejado ver a estos hombres la presencia misma del anticristo. Y por cierto, ¿está aquí el anticristo? Vamos a llamarlo así. ¿Está el último anticristo? No ha llegado ese tiempo aún, hermanos. No ha llegado ese líder mundial. Ahorita lo explico bien. Entonces, el punto es que ellos ya habían oído acerca del anticristo. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es este anticristo que hace referencia aquí el apóstol Juan? ¿Quién es este anticristo, hermanos? Bueno,
Anticristo significa alguien que alega ser Cristo o bien es adversario de Cristo. Esto es lo que significa anticristo. Es alguien que es adversario de Cristo. El término aquí, hermano, se refiere a cualquier persona que se opone a Cristo. Anticristo se opone a Él, o bien que trata de suplantar a Cristo. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Entonces, el anticristo será un personaje muy grandioso. El anticristo va a ser un personaje muy intimidante. El anticristo tendrá una forma de pensar muy especial, va a tener un intelecto muy especial, contará con habilidades grandes. Él va a estar hablando a todos, va a tener habilidades grandes de oratoria para atraer a todas esas personas, va a poseer una gran experiencia en cuanto a las situaciones económicas que se estén pasando en el mundo, va a tener una gran experiencia en cuanto a las situaciones militares también, va a tener ese gran poder. Recuerden que este anticristo está dirigido ni más ni menos que por Satanás, hermanos. ¿Se dan cuenta? Se va a convertir, el punto es esto, ese anticristo se va a convertir en el dirigente mundial en un tiempo, hermanos. Y bueno, yo decía que Juan no quiere hablar de esto, pero yo sí quiero hablar tantito de esto. A esta persona está haciendo referencia. Se va a convertir en un dirigente mundial. Y como aliado y libertador será también convincente con Israel. ¿Recuerdan esto? Él va a ser muy convincente con Israel, y Israel va a firmar un pacto con Israel, hermanos, porque lo ha traído tanto, ha sido tan convincente que va a firmar un pacto con Israel como protector de esta nación, la nación de nuestro Señor, y después se va a volver contra esta nación, se va a volver contra Israel y va a ocupar el trono en el santuario del templo para que, porque en ese tiempo, hermanos, ese templo ya estará reconstruido y se va a sentar, va a creer, esto es algo donde ellos, este templo simboliza la presencia de Dios, y este hombre se va a ir a sentar a ese templo reconstruido diciéndose Dios. ¿Se dan cuenta de esto? Pero ya va a haber tenido esta diferencia con Israel. Entonces, la palabra anticristo, hermanos, es una palabra que pertenece al mal, si se dan cuenta. Entonces, la palabra anticristo es una palabra oscura. La palabra anticristo es una palabra demoníaca. Ese es el asunto, hermanos. Y cuando tú oyes eso, oyes destrucción, oyes muerte. Si tú lees Apocalipsis, si lees el Antiguo Testamento, todo esto te lleva a pensar en esta situación. Entonces, la Biblia, si tú la sigues leyendo, muy claramente, hermanos y amigos, la Biblia nos enseña que durante el periodo de los 7 años de la tribulación, de la tribulación futura, hermanos, va a emerger un hombre y va a ser llamado como el último anticristo. ¿Se dan cuenta? Porque antes le han seguido, ¿qué? Otros anticristos. Entonces, en ese periodo ahí va a estar el anticristo, va a estar ahí, es un individuo que se nos está anticipando en las Escrituras. Dice la Biblia, vendrá al final de la era. Ahí está, como lo está presentando. Entonces, el anticristo es una bestia malvada que se levanta al final de la historia humana y se va a empoderar, porque Satanás lo está empoderando, se va a empoderar de todas las cosas, va a dominar el mundo y va a obligarlos a todos a que lo adoren. Y si no lo adoras, va a venir una masacre contra toda la gente, especialmente a los judíos. Habrá una masacre contra los judíos, y no solamente con los judíos, sino también con las personas que confiesen que Jesucristo es el Señor. Todo esto se va a ir dando, y esto le caracteriza y le hace ser una criatura muy fea, una criatura feroz, una criatura poderosa que va a estar afligiendo finalmente al mundo. Pero saben una cosa, va a llegar su fin. Gracias a Dios va a llegar su fin, todo está escrito, esto no está fuera de control. Va a llegar el fin del anticristo. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo va a regresar, se va a involucrar por un tiempo en una batalla breve con el anticristo, con todas sus fuerzas, porque recuerden que este anticristo es un ser humano. Se va a involucrar en una batalla pequeña, aunque está muy fortalecido por Satanás, aunque está empoderado por Satanás y los demonios, todavía este anticristo es un ser humano. No recuerden esto, es un ser humano que es derrotado junto con todas sus fuerzas. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Al final de la historia humana es cuando va a ser derrotado. Y Cristo entonces establece, enseguida de esto va a establecer su propio reino sobre la tierra y va a gobernar, y eso es lo que le llamamos el reino milenial.
Cristo va a estar reinando por 1000 años, momento en que el universo después, tal como lo conocemos, se va a disolver. Dice la Escritura que se va a disolver, va a ser, en su lugar va a crear nuevos cielos, en su lugar va a crear nuevas tierras, donde nosotros vamos a estar con el Señor y viviremos con Él para siempre en una situación ya muy diferente, en una perfección, en una rectitud. Ya no será así, hermanos, ya será un tiempo de alegría, un tiempo de gozo, un tiempo de paz. Es lo que va a estar sucediendo. Pero bueno, observen esto. La venida de Cristo, que estamos hablando de estos dos periodos, la primera venida y su segunda venida, la venida de Cristo, la primera venida de Cristo, desató la oposición de Satanás con una intensidad muy fuerte. Si ustedes leen la Escritura, vean cómo Satanás cuando Cristo va a venir a esta tierra, y desde antes desata, hermanos, en Satanás una oposición, una intensidad como nunca y como ni en el pasado ni en el presente se ha visto. Una oposición grande que resultó. Esa oposición da el resultado de los nuevos anticristos, da el resultado de muchos anticristos. Y este versículo 18 dice que es verdad. Dice, has oído bien. Juan dice, mira, ustedes ya, según vosotros, ustedes ya escucharon, es verdad, han oído correctamente, han oído bien que el anticristo está viniendo, va a venir. Ese último va a llegar, este último anticristo va a estar ahí, es todo lo que les he narrado. Sin embargo, observen esto muy bien, y aquí es donde está el texto y donde Juan se quiere enfocar. Sin embargo, así ahora han surgido, ¿cuántos, hermanos? Han surgido muchos anticristos. Han surgido muchos anticristos. No tienes que esperar para toparte con el último anticristo, porque ya tienes junto a ti a muchos anticristos. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Juan ahí? El único anticristo no es el que viene al final de la historia humana, hermanos. No es este. Este no es. Hay muchos más anticristos, no es el único. De hecho, hay muchos anticristos en este planeta, en este momento, en este mismo instante. Están de hecho en todas partes. Los anticristos están en todas partes. Algunos de ellos están en las iglesias que hoy abrieron las puertas en esta misma mañana. Ahí están los anticristos. Están en muchas de las casas. Pueden estar en tus casas. Pueden estar en algunas escuelas. Pueden estar en donde tú laboras, donde tú trabajas, en cualquier situación de la sociedad. Ahí pueden estar cuando te subes a un pecero, cuando te subes a un taxi, cuando te subes al metro. Ahí pueden estar todos estos anticristos en las calles. Están involucrados en todos los aspectos de la vida, los anticristos. ¿Cuáles son todos los aspectos de la vida? La educación, la política, la religión, el entretenimiento, la medicina y cualquier otra cosa, hermanos. Donde quiera están estos anticristos, están por todas partes. ¿Cómo los identificamos? ¿Cómo identificamos a estos anticristos? Bueno, ¿cómo sabemos, cómo nos hemos topado con alguien de ellos? Juan está tratando de aclarar quiénes son entonces los verdaderos cristianos. ¿Se dan cuenta de esto? Lo veremos la próxima semana. Juan está tratando de aclarar quiénes realmente conocen a Cristo. Y no lo hemos venido estudiando por semanas aquí. Semanas y semanas Juan está diciendo, ustedes bajo el testimonio sobrenatural, ustedes van a saber que son cristianos. Bajo el testimonio de sus hechos, ustedes van a dar evidencia de que son cristianos. Entonces Juan está tratando de aclararles quiénes son los verdaderos cristianos y está tratando de delatar ¿a quiénes? A los falsos maestros, a los falsos creyentes, a los anticristos, ¿no es cierto? Está tratando de poner su dedo en ¿quiénes? En los engañadores. Aquí está poniendo su dedo aquí en los engañadores, especialmente en aquellos engañadores que se infiltran. ¿En dónde, hermanos? Porque ¿de dónde está hablando? En la iglesia. Los que se infiltran en la iglesia y tratan de reemplazar la verdad de Dios con mentiras. ¿Saben?
Hay en el universo, hermanos, en todo el planeta, en todo el universo, hay un conflicto. ¿Y cuál es este conflicto? La verdad y la mentira, ¿no es cierto? Ese es el conflicto. Dios es verdad. Dios no puede mentir. La Biblia dice que Dios es verdad. La Biblia dice que Dios solo nos habla la verdad. Es por eso que Dios es absolutamente perfecto, hermanos. No hay otro Dios. Él es verdadero, Él es verdad, es perfecto. Dios siempre dice la verdad, Él es verdad. Es por eso que el Señor Jesús podía decir siempre, cuando dicen las Escrituras, yo soy el camino, la verdad. ¿Se acuerdan? Ahí está. Él podía decir con toda claridad, con todo poder y con toda su fuerza y con toda autoridad que Él es la verdad. Así que lo que Satanás quiere hacer, si Dios dice que es la verdad y hay un conflicto universal entre la verdad y la mentira, lo que Satanás quiere hacer es sembrar ¿qué? Mentira donde pueda, en cualquier parte del mundo quiere sembrar mentira para que la gente no crea ¿en quién? En Dios. Que no crea en Cristo. Satanás no quiere que la gente adore a Dios. ¿Te das cuenta? No hemos entrado todavía, pero ¿te das cuenta? Porque hay gente que no puede entender la verdad de Dios. Porque hay mucha influencia allá afuera de muchos anticristos que piensan y quieren influir que esto no es verdad. Y hay muchas maneras y muchos mecanismos en que te llegan muchas murmuraciones, muchos documentos, mucha televisión, mucho internet, para decirte que esto es mentira. ¿Estamos de acuerdo o no, hermanos? Tus hijos pueden llegar y decir, esto no es verdad. Y ahora tienes que entender esta verdad. ¿Qué está sucediendo? Hay influencia, ¿no es cierto?, de anticristos. Y al cual puedes llegar incluso a pertenecer. Entonces Satanás odia a Dios. Por eso quiere eliminarlo, porque Dios, ¿a quién juzgó, hermanos? A Satanás. De hecho, Él hizo todo para que Satanás fuera ¿a dónde? A un lago de fuego, ¿no es cierto? Entonces, está enojado. Ese lago de fuego lo hizo para Satanás, lo hizo para todos los demonios. Satanás está enojado. Y no solamente lo hizo para Satanás y los demonios, también para quién lo hizo. ¿Quiénes son estos? Hombres, humanos. Hermanos, esto es profundo. La gente no quiere entender que en Cristo hay salvación. La gente no quiere entender que hay un lago de fuego, hermanos. La gente cree que Dios no va a hacer nada, pero en el tiempo está muy cercano. Él ya vino y Él va a volver a regresar, pero ahora regresará con juicio, hermanos. Hijitos, el tiempo está cerca. ¿Entienden esta frase ahora, hermanos? Hijitos, el tiempo está cerca. Me apego mucho al apóstol Juan, porque no solamente lo dijo Juan, hermano, lo dijo Pablo, lo dijo Pedro. El tiempo está cerca, hermanos. Yo creo que amaba tanto estos hombres amaban tanto a su iglesia, a estos creyentes, que los advertían todo esto. Pero piénsenlo bien, la profundidad de esto es que la Escritura es inspirada por Dios y útil. Quien realmente, en un sentido, está preocupado por nosotros, ¿quién es? Dios, dándonos una advertencia. El tiempo está cerca. Y Satanás está haciendo todo lo posible porque está muy molesto, muy enojado, porque van a ir todos a este lago de fuego, a todos los que han rechazado a Cristo. Entre ellos, ¿quiénes pueden estar? Aún nuestros propios hijos. No tengo poder, hermanos, para detener a mis hijos. Solo la santa gracia de Dios lo puede hacer en Cristo. ¿Se dan cuenta de esto? Satanás hace todo lo que puede para sembrar mentiras en los hombres y las mujeres, ¿no es cierto? Hoy vivimos todo una idea de mentiras, hermanos. Por todos lados tú lo escuchas, todo es una mentira. Esto es lo que sucedió en Génesis, insisto, hermanos. No lo ponemos, no está ahí, ni no lo predicamos porque nos gusta la historia. Lo predicamos porque es exactamente lo que sucedió en Génesis. La vanagloria de los ojos, la vanagloria de la vida, el mismo orgullo, ¿no es cierto? Tu propia carne, todo eso Satanás lo ocupa para tragarte.
Lo hizo con Eva en el jardín del Edén, como lo vimos la semana pasada. Así que este es el conflicto entre lo bueno y lo malo. Yo quisiera que se acabara hoy todo y que hoy pudieran decir todos ustedes junto conmigo, es verdad, y que Dios nos llevara pronto. Listo. Y ya todos somos salvos, ¿no es cierto? Pero no es así. La realidad, hermanos, es que vamos a seguir viviendo. Entre tanto el tiempo se cumpla, vamos a seguir viviendo un conflicto. A la gente no le gusta oír esto. No le gusta oír que hay un conflicto. Ellos quieren oír que tienen una verdad ellos, que por cierto no es la verdad bíblica, hermanos. Dios dice la verdad en su palabra y Satanás viene y siembra, ¿qué, hermanos? Mentiras. ¿Te acuerdas cuando tu hijo era chiquito? Que sembró Dios la palabra de verdad. ¿Y qué pasó con el tiempo, hermanos? La quita, la obstruye. Y si esa persona realmente no ha tenido convicciones, no ha sido guiada, no ha sido incluso llamada por el poder de Dios, es casi imposible. Entonces, Dios dice la verdad, Satanás siembra mentiras. Y así lo que Satanás quiere hacer es sembrar mentiras entre las personas que creen la verdad. Y aquí muy importante, hermanos, lo voy a mencionar más adelante. Dentro de la iglesia hay personas que dicen mentiras. Si no me equivoco y estamos con el texto, ¿cómo les llama Juan? Personas que quieren hacer tropezar ¿a quiénes? A los demás. ¿Te das cuenta de esto? No te sorprendas que esto pase. Esto es una realidad. Yo en mi experiencia como pastor han pasado muchos años, han pasado muchas cosas y te puedo decir que Dios es fiel. Porque conocemos la verdad, sabemos que no estamos pasando por algo que no deba suceder, pasamos por algo que debe suceder. Esa es la realidad. Satanás quiere arrancar de la posesión de Dios a todos aquellos que creen la verdad. ¿Te das cuenta? Quiere arrancarlos de él, y para esto está trabajando muy duro para sembrar mentiras. ¿En dónde, hermanos? En la iglesia. Ahora bien, no todos los anticristos están infiltrados en la iglesia. ¿Dónde están los demás, hermanos? Cualquiera que rechace a Cristo, ¿qué es? Puede estar fuera de la iglesia también. No solamente aquí. No todos los anticristos están en la iglesia, pero muchos sí se infiltran en la iglesia. Entonces, Juan quiere que sus oyentes, incluyéndonos nosotros, no solamente ellos, esta carta es para nosotros también, sean capaces y seamos capaces de distinguir entre los verdaderos cristianos y los anticristos que están infiltrados en la iglesia. ¿Para qué? Para reemplazar la verdad de Dios con mentiras. ¿Qué? ¿Quién empodera a estos hombres? Satanás, con mentiras satánicas. ¿Te das cuenta? Así que Juan sabe que esta es una congregación donde hay cristianos y hay anticristianos. Juan está consciente de esto, porque si no, no hablaría esto. ¿Están de acuerdo, hermanos? Juan sabe que hay estas dos clases dentro de la iglesia. Hay verdaderos creyentes y están también los engañadores, los mentirosos, los anticristos que han venido y se han infiltrado dentro de la iglesia. Y quiere que los lectores, quiere que sus hijos, quiere que estos hijitos entiendan la diferencia. Y para mí mi pregunta esta mañana es, ¿entiendes la diferencia? ¿Entiendes que hay anticristos y que hay cristianos? Entonces, ¿cómo sabemos cuando hemos topado o cuando estamos frente a un anticristo? Bueno, Juan es lo que hace con estos hombres y les empieza a explicar y les dice los anticristos y sus características. Va a hablarles acerca de ellos. ¿Cuál es la primera característica de estos anticristos? Primero, se apartan de la comunión, se apartan de la congregación, se apartan de la comunidad. Esta es una característica, hermanos. ¿Sí? Esto es tremendo, ¿no es cierto? Tal vez tú dices, ¿por qué no fueron tras ellos? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no están aquí? Bueno, hay muchas cosas, hermanos. Hay muchas cosas. Observen el texto. Por fin llegamos a este texto que lo hemos estado mencionando desde el principio.
¿Qué dice? Salieron de nosotros. Si hubiera un error, hermanos, diría la Biblia, diría Juan, ¿por qué salieron de nosotros? ¿Qué estamos haciendo mal? Tengo miedo, hermanos, les escribo porque tengo miedo. ¿Por qué salieron? Observen la autoridad de Juan aquí, hermanos. Dice, salieron de nosotros, y algo, los peros tan preciosos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué dice? No eran de nosotros. Ahí está. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero, otra vez, ¿qué dice? Salieron. ¿Cuál es el propósito de que hayan salido? Observen el texto, hermanos. Dios deja que se manifieste quiénes son los que no son. ¿Se dan cuenta? Tú no eres lo que dices ser, dice Juan. Si en realidad no lo eres. La primera característica es que se apartan de la comunión, se apartan de la comunidad, hermanos. Yo me acuerdo cuando un pastor, mi único pastor, que nos llevó el conocimiento del Señor, se le ocurre meter disciplina en la iglesia, porque una mujer se embarazó con un incrédulo. Toda la iglesia, la mayoría de la iglesia, diría yo, y yo puedo decir con toda sinceridad ante los ojos de Dios que yo estaba de acuerdo con mi pastor y mi esposa, pero la mayoría de la iglesia lo querían apuñalar espiritualmente. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a disciplinar dentro de la iglesia? Hermanos, una iglesia que no tiene disciplina es una iglesia muerta que está recibiendo a puros anticristos. ¿Se dan cuenta? Esta es la primera característica donde se apartan de la comunión, se apartan de la comunidad. Donde quiera que haya una buena iglesia, hermanos, donde quiera que haya una iglesia verdadera, una iglesia pura, una iglesia con una verdadera comunión, donde quiera que haya quienes realmente conocen a Cristo, estos mentirosos, estos engañadores, estos anticristos nunca van a sobrevivir dentro de una iglesia. Si la iglesia es una iglesia buena, los anticristos no van a sobrevivir en la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque pasa esto. ¿Qué hace? Muestra a Dios que esas personas no son del Señor. ¿Te das cuenta? Entran a la iglesia, se esfuerzan para destruir la iglesia. ¿Y cómo hacen ese esfuerzo para destruir a las iglesias? Van a las casas, siembran discordia. Van a las casas, dicen mentiras, van a las casas, hablan mal, van a las casas, juzgan la iglesia. ¿Se dan cuenta? Discordia y mentiras. Pero eventualmente, ¿qué pasa con estos anticristos? Porque un anticristo es el que habla mal de Cristo y sus hijos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los anticristos? Finalmente, se van. El versículo 19 dice, salieron de nosotros. Ellos, volviendo a estos anticristos, salieron. Estaban aquí y se salen y vuelven con los demás anticristos que están allá afuera. Y un momento aquí, algo importante, hermanos. La gente en la iglesia, tal vez en ese tiempo, ¿qué crees que se preguntaba esa iglesia? Cuando alguien se va de esta iglesia, ¿qué te preguntas? No me digas que no te preguntas nada. ¿Qué te preguntas cuando alguien sale? ¿Qué pasó? ¿No es cierto? ¿Qué pasó? Bueno, la gente en ese lugar seguramente hacía lo mismo. ¿Por qué estas personas habían venido? ¿Por qué estas personas llegaron a la iglesia? ¿Por qué habían proclamado que eran verdaderos maestros? Llegan y dicen, sí es cierto, ellos están proclamando cosas diferentes, esto tal vez es verdad. Ellos piensan que los que llegaron sabían la verdad o llegan a dudar que los que llegaron sabían la verdad, que los verdaderos creyentes que estaban en la iglesia estaban bajo algunas cosas erróneas, bajo ilusiones de que Jesús no era quien creía ser. Tal vez ellos decían, no, tal vez Jesús no es quien es. Llegaban a pensar esto probablemente. Tal vez decían, la teología que hemos aprendido
la que se nos ha enseñado no es tan perfecta como se dice. No era una representación real de la verdad de Dios. Tal vez estaban diciendo esto. Eran parte de la iglesia, hermanos. Entonces, de repente, ¿qué pasa con estas personas? Se fueron, ¿no es cierto? Salieron de ahí. Salen estas personas, se fueron. Algunos de los creyentes podrían haber estado diciendo: ¿realmente estos creyentes nos habrán dicho la verdad? Estos hombres que salieron nos habrán dicho la verdad. ¿Pasa eso, hermanos, o no? Oye, ¿de verdad estará pasando eso en la iglesia? ¿Será real? ¿Será real lo que le pasó a la hermana, al hermano? Lo que dice, ¿no será? Y nosotros ahí metidotes en esa iglesia, ¿no es cierto? Esto es lo que están pensando ellos. Nos equivocamos, en pocas palabras, me estoy equivocando, estoy ahí. Algunos se fueron con ellos porque seguramente cuando ellos llegaron y meten sus mentiras, ¿qué hizo Satanás con los ángeles, hermanos? Arrasó con muchos. ¿Qué hacen los anticristos? Le dicen al otro, el otro se enoja y se van. Entonces seguramente se fueron con otros, ¿no es cierto? Algunos se fueron con ellos y yo creo que estos hermanos decían: hemos perdido nuestra oportunidad y ahora estamos atrapados aquí en este engaño. Observa hasta dónde llega todo esto anticristo empoderado por Satanás. Observa hasta dónde llega. Y si eran realmente reales, ¿por qué se fueron? ¿No? ¿Por qué siguieron a los falsos maestros si realmente eran parte de nosotros? Si realmente teníamos la verdad, ¿por qué se fueron? Pero observen, el versículo 19, Juan responde de una manera majestuosa a todas estas preguntas. Juan les responde y observen, ¿pueden ver la respuesta? Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido, ¿qué? De nosotros, se habrían quedado con nosotros, pero salieron. ¿Con cuál finalidad salieron? De que se pueda demostrar que todos ellos, ¿qué? No son de nosotros. Ahí está. Es increíble, hermanos, que Dios permita, en un sentido, que entren los falsos maestros a la iglesia. No sé si se dan cuenta de esto, porque o era algo que no tenía en control el Señor. Piénsenlo profundamente. Dios tiene en control cualquier situación de todo su cuerpo, de toda su iglesia. Entonces es increíble que Dios permitiera que estos falsos maestros aún entraran en una iglesia y que sacaran a las personas, porque entran y ¿qué hacen, hermanos? Piensen en esto muy bien. Entran los anticristos y ¿a quién sacan? A las personas que no son genuinas. Es lo que sucede. Sacan a los no genuinos, sacan a los no verdaderos, sacan a los no creyentes. ¿Escuchaste esto? Sacan a los no genuinos. Ese es el punto. Dios usa mentirosos, Dios usa engañadores, Dios usa falsos profetas. ¿Para qué, hermanos? Para limpiar la iglesia. Impresionante, hermanos. ¿No es cierto? Hubo algunas personas que dejaron la iglesia a la que Juan está escribiendo aquí. Estas eran personas que dejaron la iglesia, ellos lo abandonaron, salieron de nosotros, dice Juan. Estos anticristos, hermanos, sin duda, se llevaron a muchas personas o a algunas personas con ellos. ¿Cómo sucede? ¿Cómo sucede, hermanos? No nos espantemos de esto, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué se llevaron a otros? Bueno, la razón clave por la que otras personas fueron arrastradas y fueron llevados por otros, ¿cuál es? Aquí está, ¿la ven? Esa es la razón. Salieron porque nunca fueron de nosotros. Es lo que está diciendo Juan. Nunca fueron de nosotros. No son verdaderos cristianos. Si hubieran sido de nosotros, ¿qué dice Juan? Habrían permanecido con nosotros. Salieron con cuál finalidad, de que se pudiera demostrar que todos ellos no son de nosotros. Su deserción entonces da evidencia del tipo de personas que son. Su deserción a la iglesia da evidencia de su carácter. ¿Se dan cuenta, hermanos?
Obviamente, hermanos, salieron, se fueron. Obviamente el Espíritu de Dios estaba trabajando en esta partida. ¿Están de acuerdo? El Espíritu está presente a fin de que se muestre que todos ellos no eran de esa congregación. El Espíritu está trabajando ahí. Así que Dios siempre permite que los falsos maestros, falsos profetas vengan a la iglesia, influyan con ciertas personas de la iglesia, lleguen, los saquen de la iglesia y que la iglesia diga ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con estos hombres? ¿Qué pasó con estas personas? ¿Qué ha pasado? ¿Nos estamos perdiendo? ¿Estamos equivocados? ¿Cómo pudo pasar esto? Estas personas estaban aquí, parecían estar profesando la verdad y se fueron. Y la respuesta de Juan es: esta es una manera en la que Dios deja claro quién es real y quién no es real. Y déjame decirte, pueden pasar muchos años incluso para que salgan de la iglesia. Su partida fue en realidad el desenmascaramiento de estas personas. Esa es la verdad, hermanos. Y fue bueno que los falsos maestros vinieran y desviaran a los que nunca realmente fueron de ellos, a los que nunca realmente fueron de nosotros. Eso fue bueno para influir en el resto de todos nosotros, ¿no es cierto? Un poco de levadura, ¿qué, hermanos? El otro día me quería preparar un jugo de manzana, hermanos, y la mitad de la manzana estaba podrida. ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi jugo, hermanos? ¿Le pongo la mitad podrida? Porque si le pongo la mitad podrida, ¿cómo me queda ese jugo? Entonces aquí pasa esto. Los falsos maestros vinieron, desvían a otros que no eran realmente de la iglesia para que no se quedaran ahí como levadura, para no influir con el resto de los demás. Dice Juan, que salgan para que no nos influyan a nosotros. Esto no te deja pensar, hermanos, qué grandioso es Dios, la manera en que trabaja con su iglesia. Porque a veces creemos que nosotros debemos tener el control absoluto de la iglesia y decidir cómo va a ser y quiénes y cómo y a qué horas y cómo. No. Te doy un consejo. Deja que Dios obre. Deja que Dios trabaje. Tú sé obediente a Dios. Él sabe el tiempo y los momentos de todas estas personas. Podrías preguntarte quizá, ¿realmente crees que Dios permite que los anticristos lleguen y se infiltren en la iglesia? La respuesta es sí. No hay casualidades para el Señor, hermanos. Lo pasó en el primer tiempo, en los primeros siglos, está pasando ahora. Hoy en día sucede todo el tiempo a través de muchas maneras, ¿no es cierto? Tú ve a la televisión, ¿cuántos anticristos hay ahí, hermanos? Prendes el radio y ¿cuántos anticristos hay ahí? Muchos. ¿Cuántos se burlan del Señor? Los mismísimos testigos de Jehová, hermanos. Yo estoy en total y abierta oposición a ellos porque ellos niegan la presencia del Señor Jesucristo, hermanos. Y niegan que Él sea Dios. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces ahí están, a través de las redes sociales, a través de todo mecanismo, ahí están. ¿Con cuál fin? De que como alguien que absorbe, alguien que jala, como alguien que tiene pegamento, hermanos, traiga a los anticristos, los puedan atraer a ellos, ¿no es cierto? Puedan afectar a creyentes reales. Y en un sentido, como decía, la iglesia se limpia de esa manera, hermanos. Increíble. Los verdaderos cristianos no hacen eso. Los verdaderos cristianos, lo vamos a ver la próxima semana, el verdadero cristiano sale de la iglesia. El verdadero cristiano, lo vamos a ver, permanece. El verdadero cristiano permanece. ¿Sabes lo que significa permanecer en Él? Te quedarás. Eso significa, permaneces en Él, te quedarás. Puedes enviar
a miles de anticristos, puedes enviar a decenas de anticristos y maestros falsos a esta iglesia. Puedes ponerlos en la televisión, puedes ponerlos en el internet, puedes ponerlos en las redes sociales, puedes pararlos incluso aquí en el mismo púlpito, pero no podrás alejar a estas personas porque los verdaderos cristianos permanecen y se quedan. Es por eso que el versículo 19 dice, si hubieran sido de nosotros, ¿qué dice? Habrían permanecido ¿con quién? Habrían permanecido con nosotros. Si te alejas, observa esto, si te alejas, nunca fuiste, si tú te alejas, la culpa que tenías delante de Dios nunca te fue quitada. Ese es el punto, hermanos. Si tú te alejas, nunca fuiste justificado. Si tú te alejas, nunca hubo una reconciliación entre Cristo y tú. Si tú te alejas, nunca te reconciliaste, no estás en la fe. Pero si tú estás en el Señor, vas a continuar en la fe, sabes que estás reconciliado. Y ese es un elemento para saber de que la redención está perseverando en nosotros, hermanos. Es parte del don salvador de Dios. Y ¿saben una cosa? Y grabémonos esto muy bien, hermanos. En la iglesia de Cristo, en donde Cristo la encabeza, en donde nosotros somos solamente los ladrillos que vamos creciendo, en la iglesia verdadera de Cristo no hay desertores entre sus filas. Solo hay personas transformadas. Solo hay personas transformadas. Juan entonces simplemente les está diciendo, hay anticristos en todo el planeta ahora. ¿Se dan cuenta? Por todos lados. Algunos se van a ir a la iglesia, van a engañar a la gente y la van a llevar fuera. Pero cuando salen, saben esto, hermanos, que nunca fueron de nosotros. Cuando salen de la iglesia saben que nunca fueron de nosotros. Y el hecho de que esto está pasando debe probarte, saber que muchos salen de la iglesia y que niegan a Cristo, debe probarte que la última hora está aquí, que el último tiempo está aquí. Es el tiempo mesiánico, es Jesús hecho el Mesías. Esto debe confirmarnos más que desanimarnos, hermanos. Saber que, porque estos eventos muestran que el tiempo está muy cercano. Así que en lugar de hacernos cuestionamientos en cuanto a nuestra fe, en cuanto a si esto está correcto, no, debe fortalecernos, ¿no es cierto?, a nuestra fe. Conocer todos estos eventos que Juan está mencionando aquí. Debe ser lo opuesto. En lugar de generar dudas, debe ser lo opuesto. Debe producir confianza. Eran falsos maestros desde el principio. Eran falsos desde el principio, incluso los congregantes. Solo pasó esto ¿para qué? Para desenmascararlos. Hay que dejarlos ir. ¿Por qué? Porque son una influencia negativa. ¿En dónde, hermanos? En la iglesia. ¿No es cierto? El Señor dice, si alguien trae un evangelio diferente, ni con él comas. No te acerques con él. Esa es una de las razones por la que la disciplina en la iglesia, hermanos, es muy importante, como lo mencionaba. La disciplina en la iglesia es muy importante. ¿Recuerdan Mateo 18? A mí no me importa, hermanos, de verdad. Yo tengo que dar cuentas con el Señor. A mí no me importa. La disciplina tiene que ejercerse dentro de la iglesia en cualquier momento. Y ustedes lo han observado, hermanos. Cualquiera que sea el tema, obvio que vaya bien alineado a la Escritura, hermanos. Pero si tú recuerdas Mateo 18, el Señor Jesucristo dice, si alguien ha pecado, ¿qué dice? Si alguien ha pecado contra ti, ve con él. ¿No es cierto? Ve con ellos. Si se arrepienten, ¿qué pasa? Has ganado a tu hermano, ¿no es cierto? Dice Mateo 18 así. Has ganado a tu hermano. Si no lo hacen, entonces ¿qué vamos a hacer? Toma a 2 o 3 contigo. Y si no se arrepienten, ¿qué hacemos? Lo llevamos a la iglesia. Dile a la iglesia que toda la iglesia sepa esto, que toda la iglesia vea esto, que estén orando, que estén trabajando. Y si aún no se arrepienten, porque piensen en esto, en este paso es muy importante. Esa persona que no confiesa su pecado, su maldad, ¿piensas que tiene una relación con el Señor? ¿Recuerdas cuál es una de las evidencias que vimos en el capítulo 1 y 2 de Juan? Confesar.
confesar que tenemos pecado. Hermanos, la carta de Juan es muy importante, es impresionante y es necesaria en la vida del creyente, hermanos. Un verdadero creyente nunca va a llegar al tercer paso de la iglesia, de la disciplina. En el primer paso va a tratar de reconocer ante Dios su pecado. Pero si no se arrepienten, ¿qué haces con la persona pecadora en la iglesia que no se arrepiente? ¿Qué hacemos? Lo sentamos, lo apapachamos, quédate, no importa, todo está bien. Vamos en contra de la Escritura. No importa lo que Dios piense. ¿Hacemos eso, hermanos? No. ¿Qué dice? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Lo sabes o no? Sácalo, tenlo. ¿Por qué? Por un gentil, por un publicano, tenlo por un recaudador de impuestos, tenlo por alguien que no conoce a Cristo. Esto es, alguien externo. ¿No es cierto lo que está diciendo la Escritura? Porque no tienes ninguna evidencia de que sean cristianos. Él no está mostrando ninguna evidencia de ser cristiano, porque está negando su maldad, su pecado. ¿Te das cuenta? Entonces tienes que esperar, obviamente, y ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que se va a desarrollar. Como iglesia es lo que hacemos. Vemos qué va a pasar, si habrá o no arrepentimiento después de haber negado ante la iglesia todo, ¿no es cierto? Y ver si llega la evidencia de un verdadero arrepentimiento en su vida, que nos va a indicar, hermanos, que tal vez eran verdaderos cristianos, ¿no es cierto? Esa es la restauración. Esa es la restauración. Nosotros cuando les vemos, ¿qué pasó? ¿Cómo va tu caso? ¿Qué estás haciendo? A veces se malinterpreta, hermanos, piensan, no le hables, no los estamos rechazando. Cuidado donde cometas esa tontería y ese error. Pero cuando los veas, tú lo vas a tratar como un gentil y como un como publicano. Y lo que le vas a hacer es exhortarle a llevar a su pecado. Ya te arrepentiste, ya confesaste, has hablado con el Señor, es su cuerpo, la iglesia. ¿Te das cuenta? Entonces, puede ser que bajo esto pues lleguen estos verdaderos creyentes, o se convirtieron en verdaderos creyentes bajo la influencia del Espíritu de Dios, bajo la influencia del Espíritu Santo, en el tiempo que se desarrolló la disciplina. ¿Te das cuenta de esto? Pero mejor para la iglesia que estén fuera. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué pasa cuando inyectas un poco de coronavirus? Mujay, ¿qué pasa, hermanos? Si nada más fue un taquito de... ¿Qué pasa? ¿Hoy qué están haciendo? Detenerlo. Bueno, ahí los tienen adentro porque es obviamente tipo medicinal, ¿no? Pero sacar ese virus. Porque no lo quieren, porque ¿qué va a pasar con ese virus, hermanos? Va a enfermar a toda la comunidad, enferma al mundo, hermanos. Lo mismo ocurre con cualquiera que niega a Cristo. Se oye duro, pero hay que entrar a la disciplina, hermanos. Se oye duro, pero este es el mandato del Señor. La iglesia es limpiada. Lo mismo ocurre con cualquiera que niega a Cristo. Lo mismo ocurre con cualquiera que niega el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo. Ocurre con cualquiera que es un mentiroso. Ocurre con cualquiera que es un engañador. ¿Se dan cuenta? Vienen a la iglesia, Dios les permite entrar a la iglesia para que puedan entrar a sí mismo y extraigan a otros que no son creyentes, falsos creyentes, para que puedan salir de la iglesia para beneficio en un sentido de la iglesia, hermanos. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, siempre me dilato con la introducción. Disculpen, hermanos, pero no puedo terminar, no necesito terminar. Aguántenme unos minutos. Queremos hacer todo lo posible para proteger la iglesia, ¿no es cierto? Pero esto no significa que estemos invitando a todos estos falsos maestros, a todos estos anticristos. No significa eso, no tengamos cuidado también con esto. Queremos proteger la verdad, pero sabemos, entendamos esto, hermanos, sabemos que van a venir, ¿quiénes? Toda esa estrategia satánica, ¿no es cierto? Sabemos que van a venir porque esto es de Satanás, quiere destruir la iglesia, hermanos. No seas partícipe con él. No seas partícipe con él. Queremos mantenerlo
al mínimo si podemos, ¿no es cierto? Sabemos que va a haber los que se oponen, pero queremos mantenerlo al mínimo si es que está en nuestras fuerzas, pero sabemos que van a llegar, que van a venir. No cuestiones por qué te quedaste. Te quedaste porque eres real. Los de este tiempo podrían haber cuestionado, como les decía, ¿por qué? ¿Por qué se fue? ¿Qué tal si tenían la verdad? No lo cuestiones. Tú estás aquí porque eres real. Te quedaste porque amas la verdad del Señor. Te quedaste porque conoces la verdad del Señor. Te quedaste porque Dios te protegió, porque eres uno de sus hijos. Eres uno de sus hijos amados. Te quedaste porque su Espíritu Santo te ha dado la voluntad de seguir adelante, te ha dado la voluntad de perseverar, porque Dios te ha dado una nueva naturaleza que permanece, que trabaja, que no tiene defecto, que no traiciona, que no se rebela y que no abandona la verdad de Dios. Los anticristos van y hablan afuera, hermanos. Los anticristos vienen y quieren sacar. Pero Dios te dio un espíritu para que permanezcas para siempre. Bueno, esta es la primera característica. Cierro esto rápidamente, brevemente, hermanos, con niegan la fe de Cristo. Y realmente ya lo hemos dicho en un sentido todo. La siguiente característica es que niegan la fe en Cristo. ¿Quién es el mentiroso? Fíjate cómo les llama. Juan no se detiene en hablar, hermanos. Observen esto. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que ¿qué? Ahí está la característica. ¿Cuáles son otra característica? Aparte de salir, ¿qué hacen? Niegan que Jesús es el Cristo. ¿Han oído a alguien que declaró que conocía a Jesucristo y ahora dice, no, eso no es verdad? ¿Han oído a alguien así? Aquí está. ¿Quién es el mentiroso entonces, hermanos? ¿Y cómo se le llama a este que niega? Anticristo. Niega al Padre, niega al Hijo. Este versículo parece muy obvio, hermanos. De nuevo, esto es como una prueba en cuanto a ¿recuerdan una de las pruebas cuál es? Conocer la doctrina de Cristo. Un verdadero creyente conoce quién es Cristo, sabe que es su Salvador. Los verdaderos cristianos tienen una versión correcta de quién es Cristo, de quién es su persona, cuál es su obra, qué significa el Evangelio. Muchos hoy en día, hermanos, y aquí lo voy a resumir rápidamente, muchos hoy en día, y el tema de hoy en día es, conoce a Cristo y vas a ir al cielo. Mentira, eso no es el verdad, eso aún niega a Cristo, hermanos. El verdadero creyente conoce, hermanos, afirma quién es Cristo, sabe que está en las Escrituras, y el verdadero creyente dice, este es el ungido, este es el Mesías, este es el Cristo verdadero revelado en las Escrituras, es el prometido de Dios, es el que dio su vida por nosotros, es el Dios hombre y el Dios espiritual, el Dios infinito. No está pensando en, la gente hoy dice, no, este es un hombre que Dios le dio, que el Espíritu le dio poder y después murió y ya no es más Dios. Ahí están los testigos de Jehová. El que niega a Cristo, hermanos, es un anticristo. Dios es hombre, Dios, es el ungido. Tienes que creer lo que se enseña acerca de la salvación, tienes que creer el Evangelio. El punto es este. Tienes que comprender no solo que tienes salvación en Cristo, sino toda su obra. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que declara el Evangelio? El que niega al Padre, ¿a quién más está negando, hermanos? Al Hijo. Y cuando tú niegas al Hijo, ¿a quién más estás negando? Y cuando niegas al Padre, también niegas al Espíritu, porque Dios es un Dios trino. Entonces, cuando tú niegas a una de las personas de la Trinidad, estás negando a todos. Esos son los anticristos. No puedes negar la deidad de Cristo sin negar la deidad de Dios, el Dios Padre, y la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Dios es trino, hermanos. Si niegas al Hijo, niegas a Dios, niegas la Trinidad. ¿Te das cuenta de esto? Esta es, de nuevo, una maravillosa prueba, hermanos. Doctrinalmente tú debes dar evidencia que conoces la doctrina de Cristo y que es lo que va a pasar. ¿Te das cuenta? Si no, no puedes decir que conoces del Señor. No puedes estar en el reino de Dios a menos que confieses que Jesucristo ha venido en carne. ¿Y qué hacían en aquel tiempo aquellas personas?
decían, Él no vino en carne. No puedes estar en el reino de Dios, como dice Juan capítulo, vamos a ver más adelante, Juan capítulo 4, versículo 2, en esto conocer el Espíritu de Dios. Observen, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo, hermanos? Cristo no es humano. ¿Se dan cuenta? Él no se encarnó. La doctrina de la encarnación la están rechazando. ¿Te das cuenta? Y este es el espíritu del anticristo. No es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en ¿dónde? Cuando alguien te niega a Cristo, está diciéndote, aléjate de esa iglesia. Juan se está oponiendo a estos gnósticos que enseñaban que Jesús era hombre y que vivió y que murió. ¿Han oído esto? Muchos piensan, es un buen hombre que vivió y murió, ¿no es cierto? Durante todo su ministerio, decían los gnósticos, el Espíritu solo descendió sobre él, le dio poder divino, ¿no es cierto? En el momento que el Señor fue bautizado, hasta el tiempo de su sufrimiento, pero él murió. Cuando llegó el sufrimiento de Jesucristo, él partió y todo se acabó. Para los gnósticos, Jesús no era el Cristo, hermanos. Y Juan decía que la persona que proclamaba esta enseñanza es ¿qué? La persona que enseña esto es un mentiroso. Así que hubo algunos que dijeron que era solo un hombre y no Dios. Hubo algunos que dijeron que el Espíritu de Cristo es solo un espíritu divino y no humano. Es la negación de la encarnación, hermanos. Están negando la encarnación. Una negación de que Jesús es Dios y hombre. ¿Se dan cuenta? Entonces, cualquier negación de estos hechos, cualquiera que sea, hermanos, estás negando al rey, estás negando al profeta, estás negando al sacerdote, estás negando al redentor, estás negando al salvador, estás negando al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tantas cosas que debemos aprender en cuanto a la salvación, hermanos, que no se pueden negar. Y finalmente, aquí rápido, tratan de engañar a los fieles. Tratan de engañar a los fieles. Os escribo esto sobre los que ¿qué? Los que engañan. Os escribo estas cosas. Las palabras, estas cosas, se refieren a los versículos anteriores. ¿No es cierto? 21 al 25. Donde Juan escribe que los creyentes no son ignorantes, sino que conocen ¿qué, hermanos? La verdad. Reconocen al Hijo y permanecen en Él, y permanecen en el Hijo y permanecen en el Padre. Ellos deben tener bien claro que hay personas que están tratando de extraviarlos, tratándolos de quitar del camino de la verdad, de la palabra de Dios. Y ustedes igual, hermanos, deben reconocer que hay personas que están tratando de desviarlos de la verdad de Dios. Estos son llamados anticristo. Por eso deben oír las palabras. Cuando Jesús dijo en este sermón, hermanos, en capítulo 24, cuando dijo, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe, porque vendrán, ¿cuántos? Muchos, ¿en qué? En mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos os engañarán. Estos hombres no habían sido engañados todavía, pero deben estar listos, deben estar preparados para una batalla espiritual. ¿Contra quiénes, hermanos? Contra todos aquellos engañadores de mentira. Estas cosas escribo concernientes a aquellos que están tratando de engañar. Es lo que dice este versículo, hermanos. Bueno, si tú niegas a Dios, Dios te va a negar. Así resumiríamos esto, hermanos. Niega a Dios y Dios te va a negar. Un verdadero creyente, bajo toda la influencia de falsos maestros, no va a negar a Cristo, aunque sean muchos, hermanos. Mira, aquí termino. Solo te digo algo. El hecho mismo de que nuestro Señor Jesucristo fue atacado, ¿no es cierto? Porque a Él que le negaban, hermanos, que fuera Dios, ¿no es cierto? Atacaron su deidad, atacaron su humanidad, atacaron el que Él era el Mesías. El mismo ataque, hermanos, es la esencia de la enseñanza del Evangelio. No todos van a confesar el nombre de Cristo. Esta negación a Cristo debe confirmar que Cristo es el Mesías.
No sé si me explico, hermanos. La negación del propio Señor Jesucristo debe confirmar en nosotros que Él es el Salvador. Porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que verdaderamente son cristianos, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde estás tú? Parecen duras palabras, hermanos. Pero qué bendición que está en la Escritura y qué bendición que está puesto hoy que vives. Hoy que puedes arrodillarte y decir, Señor, ahora entiendo qué es lo que pasa en las iglesias, en las casas, en la sociedad. Señor, necesito que limpies mi corazón, que haya un arrepentimiento genuino, que entre a un entendimiento de evidencias doctrinales, evidencias morales, que muestren que realmente te sigo, que soy tu hijo, aún en medio de equivocaciones. Porque va a haber momentos en que esos anticristos te van a hacer falsear, te van a hacer dudar. Esos anticristos te van a hacer pensar mal de los demás, te van a hacer pensar mal de Dios, te van a hacer pensar que esto no es real. Pero el que verdaderamente cree en Dios permanece. Ha ganado y ha peleado la buena batalla. Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Ayúdanos, Padre, a entender este pasaje tan precioso. Guíanos, Dios, en nuestro corazón, en nuestra mente, a poder digerirlo y comprender, Señor, que en ti está la salvación. Necesitamos tu ayuda, tu llamado, tu gracia, tu perdón, Señor, a Cristo, a la promesa del Consolador, Señor, para que nuestro actuar, nuestro pensamiento sea el idóneo, el correcto, y ser influencia, Señor, incluso a aquellos anticristos que un día podrían incluso arrepentirse, Señor. Estoy seguro que aquellos que te niegan un día podrían reconocerte, Señor, como tu Señor, su Salvador. Padre, ayúdanos a hacer influencia a mucha gente dentro y fuera de la iglesia. Y ayúdanos a reconocer nuestras faltas delante de ti, Padre. Gracias por esta comprensión tan grande. Gracias porque nos muestras tantas verdades, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre. En Cristo te lo pido. Glorifícate, mi Dios. Amén.